Les decía que terminamos el mes de la Biblia, un mes tan importante para nosotros como una iglesia heredera de la Reforma. Y regresamos a nuestro estudio habitual, que está basado ¿en cuál libro? En el Evangelio de Marcos, así es. Y antes de entrar hoy, porque como llevamos un mes, 4 semanas sin estudiar Marcos, pues tenemos que recordar qué fue lo que vimos la última vez. La última vez estuvimos en uno de los relatos más apasionantes y más importantes que hay en la palabra. Es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Es de los pocos textos, de las pocas narraciones que aparecen en los 4 evangelios. Y esta era la señal que más, o que mejor, o que de manera más clara apuntaba a Jesús como el Mesías. Sabíamos que el Señor alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños, aproximadamente 14,000, algunos dicen que un poco más, otros dicen que un poco menos, pero aproximadamente 14,000 personas ¿con qué? 5 pescaditos. ¿5 pescaditos fueron? 5 panes y 2 pescaditos, exactamente. Hoy hemos llegado a un tema bien hermoso. Como les decía, es la última perícopa. Algunas Biblias la dividen en 2 perícopas del capítulo 6 de Marcos. Y ahora sí, ¿cuál es el título? ¿Cómo? Egocristocentrismo. Si no conocen esa palabra, búsquenla en Google y se darán cuenta que no la encuentran, porque me la inventé. Fue algo que después de hacer el estudio entendí que sería una palabra adecuada para lo que el Señor me mostró en este texto y que con la ayuda de Él quisiera compartirles a ustedes. Nos decimos muchas veces cristocéntricos y decimos Cristo es el centro de nuestra vida, pero seguimos siendo egocéntricos. Nosotros mismos seguimos siendo el centro de nuestra vida. Ahora, no está mal que una persona que no conoce del Señor sea egocéntrica. La naturaleza caída nos invita a ser egocéntricos. Esa es precisamente la característica de una persona que no ha sido transformada por la acción del Espíritu Santo, ser egocéntrica. Y está bien que una persona diga, sí, primero yo, segundo yo y tercero yo. Si no conoce del Señor, está bien. Es una persona egocéntrica. Y pues, ¿qué se le puede pedir a una persona que no conoce a Dios? Pues que sea egocéntrica, porque todos hemos sido egocéntricos mientras no conocemos del Señor. Lo que es preocupante, y es lo que vamos a ver hoy, es que yo siga siendo egocéntrico y diga que soy cristocéntrico. Ahí es cuando me vuelvo egocristocéntrico, porque aunque pongo el nombre de Cristo, mi ego está rodeando esa vida que yo estoy llevando. Vamos a ver el texto de hoy y vamos a mirar cómo el Señor nos va mostrando lo que todavía, áreas que todavía tenemos que poner en manos del Señor para que Él nos ayude con su misericordia, con su amor y con su poder a ir superando, a ir dejando atrás, a que Él mismo vaya moldeando en nuestras vidas. Este texto que está en Marcos 6 del 45 al 56, también en Mateo y Juan se recoge este incidente y ellos dan algunos detalles que Marcos no da. Por eso voy a apelar a ellos, a acudir a estos otros 2 evangelios para completar el panorama de esta historia que vamos a ver hoy. El primer punto, ¿cuál es? Cristo es el Rey, pero el Rey no es mío, ¿no? Entonces, sí, Cristo, usted es el Rey, pero en mi reino yo sigo siendo el que manda. Versículo 45 comienza diciendo: enseguida Jesús hizo que sus discípulos
subieran a la barca. Y para entender aquí parte de lo que vamos a ver hoy, es que hizo que sus discípulos, hizo entrar, creo que dice la Reina Valera, la manera como está escrito muestra que está haciéndolo de manera urgente. Acaba de suceder la alimentación de los 5,000, acaban de recoger lo que sobró. E inmediatamente Jesús les dice a sus discípulos, bueno, a la barca, rápido, vamos a subirnos a la barca. Los está afanando, les está diciendo inmediatamente, deben subir a la barca. Pero ¿por qué tuvo que forzarlos? ¿Cuál era el afán? ¿Por qué le entró ese afán de un momento a otro al Señor? Digámoslo de esa manera. La explicación, y por eso les decía que tengo que acudir a otros textos de Juan y de Mateo hoy, la explicación se encuentra en Juan 6 del 14 al 15. Si alguien tiene Juan 6 del 14 al 15 puede ir mirando allí, no lo tenemos en el computador, pero lo pueden buscar allí. Dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, atención, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, ¿para qué se querían llevar a Jesús a la fuerza? Y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Miren, la alimentación de los 14,000, de las 5,000 más mujeres y niños, de los 5,000 más mujeres y niños, causó tal impacto en la gente. Ver cómo Jesús había alimentado a tantas personas con unos recursos tan limitados que estalla un ardor nacionalista. Inmediatamente dicen, este es el Mesías, este es el que va a sacar de problemas a la nación de Israel, este es el hombre, este es el rey. Tenemos que declararlo rey y él mismo nos va a sacar, vamos a dominar sobre el imperio romano y ahora sí la nación de Israel comenzará a dominar, será el imperio de Israel. ¿Cuál era el anhelo de estas personas? ¿Por qué lo querían declarar rey? ¿Por qué lo querían poner al mando? ¿Para decir, eres rey y de ahora en adelante haremos lo que tú digas? No, eres rey, pero tú nos vas a sacar de la situación en que estamos. Eres rey, pero tú vas a obedecer nuestro deseo nacionalista de tener una nación diferente. Eres rey, pero tú nos vas a dar el gusto de liberarnos del oprobio, de estar bajo el imperio, del imperio romano. Esto era lo que estaba pasando. Esos deseos egoístas, que Jesús supliera esa necesidad de ser liberados, era lo que estaba dominando. Y obviamente estas personas no podían entender que Jesús sí era el Mesías, pero no la clase de Mesías que venía para darles gusto a ellos, sino para cumplir la voluntad del Padre. Y sí liberar, pero a la manera de Dios, no a la manera de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Jesús tiene que subir forzadamente, rápidamente a la barca a estas personas. ¿Por qué? Porque ya estaban siendo contaminados por ese fervor nacionalista. Entonces Jesús, para protegerlos de ese deseo, los sube rápidamente a la barca. Y dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado. ¿A dónde? A Betsaida. Pero hace un mes habíamos dicho que estas personas habían ido a Betsaida. ¿Cómo así? Si ya están en Betsaida, ¿por qué se van a ir a Betsaida? Y ahí es cuando ustedes tienen que tomar en sus manos el boletín que tienen, voltear la parte de atrás y ver un mapa que está allí. Ellos están en la parte nororiental, donde dice arriba Betsaida Julias.
Allí es donde fue la alimentación de los 5.000 o de los 14.000. Y él les dice, váyanse al otro lado. ¿A dónde? Y si ven dónde termina la flecha de abajo, superior, en Betsaida. Esa es otra Betsaida. Betsaida quiere decir lugar de pesca. Entonces había muchos lugares de pesca, era muy fácil encontrar sitios que se llamaran de esa manera. Pero Jesús les dice que se le adelantaran mientras él, ¿qué? Despedía a la multitud. Jesús les dice, súbanse, inicien la travesía ya hacia Betsaida, yo me quedo aquí y voy a despedir a estas personas. Estas personas estaban tan emocionadas, tan ansiosas con esto que estaba ocurriendo, que ese entusiasmo los llevó al punto de querer sublevarse contra el Imperio Romano. Entonces Jesús les dice, bueno, hijos o muchachos, no sé cómo les diría Jesús, es hora de regresar a sus casas. Ya mis discípulos se fueron, yo voy a subir al monte a orar y por favor regresen a sus casas. Versículo 46. Cuando se despidió, se fue a la montaña para orar. Y esto es algo que es maravilloso, porque a veces decimos, pero si Jesús es Dios, ¿por qué necesita orar? ¿Por qué sencillamente no se sienta y habla con él mismo, verdad? ¿Qué opino yo de esto? No, yo opino esto. ¿Qué bueno? No, Jesús depende del Padre. Siempre está dependiendo del Padre. En todo momento. A pesar de ser 100% Dios, en todo momento depende de hacer la voluntad del Padre. Tanto así que ustedes recuerdan en el Monte de los Olivos, ¿no? Le dice, si puedes, quita esta situación, esta copa, dice la Reina Valera, esta angustia de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre Él está dependiendo del Padre. Y es allí cuando notamos que el Señor está orando. ¿En dónde? ¿En dónde está orando? En una montaña. Está allí. ¿Y los discípulos dónde están? Camino a Betsaida. Van rumbo a Betsaida. Y así llegamos al punto 2. Saliéndome del centro. Versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago. Si ustedes ven el mapa, se dan cuenta que hay un buen trecho. Y han recorrido ese trecho. Ellos salieron cuando apenas estaba poniéndose el sol, cuando apenas estaba oscureciendo. Ya estamos hablando del anochecer. Pueden haber pasado 2 horas o 3, tal vez, dicen las personas que han estudiado con más detalle este texto. Y van por allí. ¿Qué estaban haciendo allí? A mitad de camino, yendo hacia Betsaida. Y Jesús estaba en tierra solo. Lo que está Marcos es estableciendo que Jesús está solo y que los discípulos están en medio del mar de Galilea, del lago de Galilea, atravesando el mar. Y dice ahora, en la madrugada. ¿Alguien tiene una Reina Valera abierta en este texto? ¿Nadie? Cerca de la 4ª vigilia de la noche. Resulta que la noche la dividían ellos en 4 vigilias. De 6 a 9, la primera vigilia. De 9 a 12, hasta medianoche, la segunda vigilia. De 12 a 3, la tercera vigilia. Y de 3 a 6, la 4ª vigilia. Está hablando de la 4ª vigilia. Está hablando de la madrugada. Estamos entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada. Pero ellos salieron cuando apenas estaba oscureciendo y al anochecer iban a mitad de camino. Y estamos en este momento en la madrugada. La Nueva Traducción Viviente dice a eso de las 3 de la madrugada. La Nueva Biblia Viva dice como a las 3 de la mañana. La Dios habla hoy a la madrugada. La traducción Lenguaje Actual dice poco antes del amanecer.
y la Reina Valera contemporánea cerca del amanecer. ¿Qué pasa en ese momento? Vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. ¿Cuántas horas han pasado? Desde que se fueron. Supongamos que salieron 7 de la noche, 6, 7, y son alrededor de las 4 de la mañana. ¿Cuántas horas van ahí? 9 horas. Pudo ser más. 9 horas atravesando un trayecto que es corto, que no es largo. Llevan 9 horas. Vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. ¿Por qué? Tenían el viento en contra. Había gran fatiga. Creo que la Reina Valera dice con gran fatiga, no sé si es esa. Otra versión dice con mucha dificultad. La implicación es que tenían dolor en sus músculos de esforzarse contra el viento. Estaban muy adoloridos. El viento no solo era contrario, era un gran viento. Dice Juan 6:18, un gran viento soplaba y levantaba el mar. Dice Juan 18, o sea que era tremendo viento. Esta hacía la tarea de remar prácticamente infructuosa. Por más esfuerzo que hacían, no se movían. La barca se mantenía en el mismo lugar. Ahora recordemos que entre los discípulos había por lo menos 4 pescadores. Había por lo menos 4 personas que conocían perfectamente eso. Sin embargo, llevan 9 horas de trayecto. No sabemos cuántas horas tratando de pasar la mitad del recorrido. Y siguen anclados allí. Juan 6:19 indica que a esa hora solo habían remado 5 kilómetros, lo dice Juan 6:19. Es decir, un poco más de la mitad de la distancia. 9 horas en 5 kilómetros. La dificultad era intensa. Ahora, ¿ellos por qué estaban en esa dificultad? ¿Por qué estaban en ese lugar? Por obedientes. Porque Jesús los mandó. El Señor a veces permite ciertas situaciones porque necesita sacarnos del centro, como dice este punto. Necesita sacarnos del centro de nuestro egocentrismo para poderse situar Él en ese lugar. Por eso termina diciendo el versículo 48, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Miren, en contraste con ese esfuerzo tremendo de estos discípulos, entre los cuales había 4 pescadores, que están allí luchando contra las aguas, Jesús va caminando por el lado, tal vez silbando, tranquilo, sin esforzarse, e incluso hace como si fuera a pasar de largo. Y Jesús lo que les está recordando es que Él es el creador del universo, que el centro es Él, que todo se trata de Él, no de ellos. Y que nosotros tenemos que recordar que todo se trata de Jesús, no de nosotros. Porque nosotros somos egocristocentristas, o egocristocéntricos mejor. Hablamos de Jesús, pero seguimos poniendo a Jesús dentro de nuestro egoísmo y de nuestro egocentrismo. Jesús ya les había demostrado que Él era capaz de calmar la tormenta. ¿Recuerdan? Eso lo vimos hace 2 capítulos atrás, si no estoy mal.
estamos en el 6, en el capítulo 4. Él ya les había demostrado eso. Pues ahora les está demostrando que en medio de la tormenta, esas olas que se agitan tan fuerte sencillamente son como un tapete para sus pies. Y va caminando allí. Versículo 49. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, ay, ¿por qué somos así? Creyeron que era un fantasma. Bueno, démosle el beneficio de la sorpresa, ¿no? Nunca habían visto caminar a nadie sobre las aguas y no estaban esperando al Señor allí. Ellos lo imaginaban allí orando en el monte o tal vez en la playa hablando con la gente. Por lo tanto, esa conclusión a la que llegan fantasma es como dicen nuestras traducciones, pero realmente la palabra es una aparición. ¡Uy, una aparición!, dijeron ellos. Y así nos pasa a nosotros. Pero no solo dicen, oh, una aparición, sino que se pusieron a gritar. Y ese gritar no es cualquier grito. La palabra en el idioma original es gritar de forma histérica, en voz alta. Gritaban una aparición, una aparición. En términos nuestros, un fantasma, un fantasma. Eran alaridos descontrolados de alta intensidad. Versículo 50 dice, llenos de miedo por lo que veían. Habían caminado con Jesús, habían compartido con Jesús, habían cenado con Jesús, son los 12, por favor. Sin embargo, lo ven allí, se asustaron, se llenaron de miedo. No alcanzaron a darse cuenta que ese maestro que había calmado la tempestad, que había alimentado a estas 14,000 personas, que había hecho milagros, que había sanado personas, que los había enviado de 2 en 2 con la autoridad de liberar a los endemoniados, de sanar a los enfermos, estaba acompañándolos al lado de ellos. Y aquí vemos este cuadro. Ellos están tan conmocionados, pero él, dice a continuación, habló enseguida con ellos. Ante el pánico de lo que vieron, Jesús necesita hablar. Y aquí es algo que no solo sucede esta vez, sino que muchas veces le sucede a sus discípulos, sobre todo después de morir y resucitar. Estamos viendo a estas personas, a estos 12, y dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué la voz de Jesús causa ese impacto? Porque es la misma palabra de Dios, esa que nos da paz, esa que nos da tranquilidad, esa que encontramos cuando estamos en medio de la dificultad más grande y de la tormenta más grande y nos acercamos y la leemos y recordamos, como dice la palabra, en Jesús fuerte soy, porque Él mi roca es. Estas personas, cuando lo ven no lo reconocen, pero cuando lo escuchan esas palabras tiernas que les ha enseñado tantas veces, que les ha hablado con ternura, que incluso los ha exhortado. ¿Y a ustedes no les ha pasado? Incluso ya más cuando éramos niños o jóvenes, pero aún adultos, que uno está en medio de una dificultad, de una situación difícil, solo, y dice uno, no, necesito hablar con alguien, y toma su teléfono, marca, y al escuchar la voz de esa persona con la que quiere hablar, inmediatamente viene paz. Puede ser la esposa, la mamá, el esposo, el mejor amigo. Inmediatamente
el simple hecho de escuchar esa voz nos da tranquilidad. Si eso es con la voz de un ser humano, tan pecador y tan falible como nosotros mismos, ¿cómo es cuando escuchamos la palabra de Jesús? Eso fue lo que les pasó a ellos. Entre ellos estaban hablando y de pronto escuchan la voz de Jesús: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Aquí sucede algo que Marcos no menciona y no me voy a detener allí. Aquí sucede la narración que está en Mateo, que es cuando Pedro camina sobre las aguas. Pero cuando veamos Mateo la estudiamos. Dice el versículo 51: subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Juan dice que ellos con gusto recibieron en la barca, pero este gusto no es porque se haya calmado la tormenta, es porque Jesús estaba nuevamente con ellos. Dice, estaban sumamente asombrados. Marcos tal vez trata de hallar las palabras apropiadas para describir ese sentimiento de los discípulos, pero estaban totalmente consternados, asombrados, en shock por lo que había acabado de suceder. Porque tenían la mente embotada, y aquí voy a acudir a Reina Valera porque realmente este texto, como lo dice la Nueva Versión Internacional, no nos da claridad. ¿Alguien me ayuda con el versículo 52? Sí. Sí, la segunda parte, gracias. Esa lo tiene al contrario. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este texto dice, la Nueva Versión Internacional dice, tenían la mente embotada. Pero realmente lo que quiere decir Marcos es que tenían, como nos dice Sonia, tenían endurecidos sus corazones. Esos corazones que estaban allí, que tal vez por muchas razones no habían permitido entender qué era lo que estaba pasando. ¿Quién era Jesús? ¿Cuánto tiempo caminando con Él? ¿Cuánto tiempo viendo quién era Él? Y no habían entendido lo de los panes y los peces. Vemos estos discípulos luchando por comprender. Ellos vieron que mucha gente se alimentó. Ellos tal vez trataron de decir, sí, es el momento de nombrar rey a Jesús. Ahora lo ven caminar allí. Pero aún allí, a pesar de todo esto, sus corazones siguen endurecidos. Y no se dan cuenta quién está al lado con ellos, quién está subido en la barca con ellos. Nadie parece entender que Dios mismo está en medio de su caminar. Y aquí es donde llegamos al punto 3. ¿Cómo dice el punto 3? Sígote, sáname. ¿Sí se entiende? Sígote, sáname. Sígote, pero sáname. O sea, esto no es así nomás, ¿no? Tú tienes que poner de tu parte, Señor. Dice el versículo 53. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra. ¿En dónde? ¿Para dónde iban? ¿Y por qué resultaron en Genesaret? Gracias. Por la tormenta. La tormenta fue de tal magnitud que al fin, como ven en los mapas que ustedes tienen allí, no terminaron en Bethsaida, sino subieron un poquito, fueron unos pocos kilómetros, realmente no fue mucho, pero llegaron a Genesaret. ¿Perdón? Eso se llama derivar. A la deriva, gracias. Estoy lento para entender, mi corazón está endurecido. Bueno, entonces vemos que han pasado 9, 10 horas, ya no sabemos cuántas horas han pasado y no resultaron en Bethsaida, resultaron en Genesaret.
Sin embargo, como vemos a continuación, a pesar de que nadie sabía que estaban llegando allí, que la gente había escuchado que se habían ido para Betsaida, ¿qué sucedía? Bueno, y atracaron allí. Es decir, ¿qué es atracar allí el marinero Iván? Llegaron, sí, y supongo que amarran, ¿verdad? Amarran el barco. Y atracaron allí. Versículo 54. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida, ¿qué? Reconoció a Jesús. O sea, mire, nadie sabía que iban a llegar allá. Se supone que no los esperaban allá, pero inmediatamente reconocieron a Jesús. Y aunque Marcos no nos dice quiénes fueron los que lo reconocieron, Juan 6:22 sí menciona algunos detalles que Marcos no nos dice. Y voy nuevamente a Juan, con el perdón de ustedes, pero es la única manera de llenar estos espacios que no nos dice Marcos. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Hasta aquí ya lo sabíamos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Ahora sí sabemos quiénes estaban allí. Personas que estaban en el lugar de la alimentación. Llegaron unas barcas de la zona, se subieron y dijeron, vámonos para Capernaum. Y ya estando en Capernaum, pues empezaron a buscar a dónde había llegado Jesús, si a Betsaida o a Genezaret o a qué lugar había llegado. Cuando lo encontraron, al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Gran sorpresa, si ellos mismos habían ido a buscarlo. Les digo la verdad y les pido por favor que escuchen esto con mucho cuidado, porque aquí es donde Jesús les tiene que hablar fuerte a estas personas. Versículo 26 de Juan. ¿Juan qué? Juan 6 dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Por qué querían estar con Jesús? Porque comieron hasta saciarse. Y después les dice fuertemente, trabajen, pero no por la comida que se echa a perder, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Lamentablemente, estas personas estaban detrás del pan material, de lo que perece, de lo que no dura, de lo que se oxida, de lo que se acaba. No estaban buscando a Jesús por razones de vida eterna. Y por eso les llama la atención Jesús y les dice, ustedes solo quieren que yo les dé de comer, ustedes solo quieren que yo les llene la barriga, solo quieren las sanidades, solo quieren los milagros, solo quieren las liberaciones. No están interesados en lo verdaderamente importante, en lo que permanece para vida eterna. Es triste todo esto, porque primero, los discípulos que sí están siguiendo a Jesús y que sí están aprendiendo a Jesús,
todavía no pueden entender quién es Jesús. Y las multitudes que buscan a Jesús no lo buscan por las razones correctas, sino por lo material, por lo perecedero. Después de tanto tiempo entre ellos, la gente no había logrado comprender adecuadamente quién era Jesús. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Dónde está nuestro corazón? En Cristo, pero siempre y cuando me dé gusto. Ego-cristocentrismo. ¿Qué nos duele como iglesia más? Que una persona que estuvo entre nosotros un tiempo se haya alejado y haya vuelto al mundo, o que se nos dañe el piano. El piano, ¿cómo vamos a hacer alabanza si no está el piano? ¿Qué nos duele más? Que teniendo el tiempo y la capacitación para abrir un grupo en casa no lo abra. O que no hayamos puesto las tejas de este lado y se están entrando las goteras. No, las tejas, porque es que nos mojamos cuando estamos alabando al Señor. Yo les aseguro que muchos nos dedicamos más tiempo a hacer un inventario de lo que hay físico, a hacer un inventario de cuántas personas hemos perdido como iglesia en los últimos años. Y estamos adoloridísimos porque se nos perdió una silla, o un micrófono, o un cable, o un plato. Y no porque personas se han ido al mundo, porque no los hemos sabido discipular, porque no los hemos llevado a la palabra. Porque no les hemos mostrado el camino de salvación y las cosas que para vida eterna permanecen. Eso se llama ego-cristocentrismo, porque en el nombre de Cristo llenamos nuestro ego y satisfacemos lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué no nos reunimos un día a inventariar cuántas personas hemos dejado de discipular? ¿Cuántas personas hemos dejado de acompañar en su crecimiento cristiano? ¿Cuántos jóvenes se han resbalado de nuestras manos por no estar acompañándolos en su trasegar con Cristo? A ese inventario sí no nos gusta, el que nos interesa es el otro. El otro sí nos interesa. ¿Cuántos tenedores y cucharas tenemos? Ese sí nos gusta. Las personas que se pierdan. Miren, dice el 55, lo siguieron por toda aquella región, y donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades.
¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Necesitamos el milagro, necesitamos que nos sane, necesitamos que me. Claro, Jesús es misericordioso. Jesús sanaba. Porque Él, a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro egocentrismo y peor de nuestro egocristocentrismo, Él sigue extendiendo su misericordia y sigue haciendo milagros y sigue respaldándonos en nuestro caminar. Eso no quiere decir que estemos haciendo lo correcto. ¿Cuántas de nuestras oraciones no son más que una lista interminable de peticiones? ¿Saben? A veces tenemos mucha fe en los milagros y mucha gratitud de lo que el Señor nos ha permitido administrar, o peor, que decimos, lo que tenemos como si fuera nuestro, pero poco interés en la persona de Jesús y en sus enseñanzas. Eso sí no nos interesa. Nos interesa lo que nos satisface. Termina el versículo 56 diciendo: y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. A pesar de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de mi egolatría, el Señor sigue actuando, obrando por amor. Eso no quiere decir que yo esté bien. Las personas buscaban, ponían a los enfermos en lugares espaciosos, pero aquí hay algo que Juan nos narra, una controversia que Jesús tuvo con estas personas que lo están siguiendo, pero que lo están siguiendo solamente pensando en sí mismos. Y Juan nos narra esta parte que es bastante fuerte. Juan capítulo 6 versículo 30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Bueno, lo que tiene allí. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? Pero ¿no acaba de alimentar 14,000 personas? ¿No le ponían enfermos por el camino y los sanaba? Y fuera de eso, le siguen pidiendo más. A ver si te creemos, a ver, muéstranos a ver si de verdad quieres que te creamos. 31. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Versículo 32. Les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. 33. Pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, Él dice el 34, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y mire lo que Jesús le respondió. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. 36. Pero ustedes no han creído en mí,
a pesar de que me han visto. Dice el 37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Y por favor, Marinita, vamos al versículo 66, solamente el 66. Miren esta reprimenda que les está dando Jesús por ser tan egocristocéntricos. Ustedes me siguen es solamente por sus beneficios, pero no realmente porque me reconocen a mí, porque hayan creído en mí. Dice el 66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Cómo dice esta? Le dieron la espalda, lo abandonaron. ¿Perdón? Volvieron atrás. Es tremendo esto. Es realmente diciente esto. Y hoy tenemos que pensar realmente. Si nosotros somos cristocéntricos, egocéntricos, bueno, está bien si no caminas con el Señor, pero egocristocéntricos. Y recapacitar. Miren, desde luego que el Señor nos guía, nos protege, nos sorprende con milagros. Sin embargo, nuestra mirada no puede estar en el beneficio temporal, nuestra mirada no puede estar en lo material, nuestra mirada no puede estar en lo que se va a acabar. Nuestra relación con Él debe ser cristocéntrica. Él es el centro, todo se trata de Él, no de mí, no de lo que yo creo, yo considero, me gusta. No, la gloria es para Él, solo para Él. Cuando nos desviamos de esa centralidad que es Jesucristo, no solo vamos a terminar vendiéndonos por un pedazo de pan, sino que vamos a terminar poniendo nuestra confianza en la satisfacción que nos da lo que se queda aquí. Y es allí cuando nos volvemos ego-cristo-céntricos. Ego, yo soy el dueño del Cristo que es el Rey de mi reino. ¿A qué conclusiones llegamos? Todo se trata de Cristo, no de nosotros. No de nosotros. ¿Cuántas horas a la semana utilizas para seguir a Jesús? ¿Y cuántas horas utilizas para seguirte a ti mismo? Si hemos sacado a Jesús de nuestro cristianismo, es hora de dejarlo regresar nuevamente. Él está allí, esperando. Esperando que nos bajemos del trono de nuestra vida
y lo dejemos reinar a Él. Aunque las cosas no sucedan como nosotros queremos, Jesús seguirá amándonos y siempre todo será para nuestro bien. Siempre. Y les he dejado unas preguntas. ¿Cuál es tu verdadera razón para seguir a Jesús? Ahora, creo que antes hay una pregunta. ¿Sigo a Jesús? Y si lo sigues, ahora sí pregúntate, ¿cuál es la verdadera razón para seguir a Jesús? ¿Tu relación con el Señor gira en torno a Él o en torno a ti? ¿Todo se trata de Él o de ti? Y la última, que es la obvia. ¿Eres cristocéntrico, egocéntrico o egocristocéntrico? Que el Señor siga por su misericordia hablándonos y dirigiéndonos. Vamos a orar.